Y yo tengo una duda que complementa un poco lo que preguntaba el profesor Rivero. Finalmente la atmósfera de la época, ¿no? Puede ser incluso hasta borrosa, sobre todo en ese momento, ¿no? Estarla viviendo es un poco complicada. Ya hablaste a pregunta expresa sobre estas cuestiones de la ideología o las opiniones que tenía Arias Bernal, pero de pronto yo tengo como un poco la duda y un poco te pido que hagas esta reflexión a todo pasado, es decir, ya después de haber hecho toda tu investigación, que no necesariamente está en el trabajo porque no era la intención. ¿Cuál es la postura de Arias Bernal? Es decir, ¿era manipulado, estaba convencido, lo hacía por gusto, era parte de todo un movimiento o era por lo que le tocó? ¿No? Es decir, porque de pronto uno ve las caricaturas y ve el contexto de lo que está ocurriendo y dice, bueno, sí estaba realmente convencido o le pagaban por hacerlo, era una chamba, ¿no? Y era para vivir de algo, y explotaba por otro lado o su creatividad o la ponía en juego, o si era un real convencimiento. Ya adelantaste un poco con lo que te preguntaba el profesor Rivero, pero sí me gustaría un poco que me dijeras tu reflexión respecto de tú, Araceli, ¿qué piensas? Independientemente de los testimonios de periodistas que haya tenido Arias Bernal o de sus escritos, al revisar las caricaturas, ¿qué crees que haya ocurrido con Arias Bernal al hacer sus caricaturas, independientemente de su acercamiento o su gusto por la caricatura, por la cultura estadounidense? Pues yo pienso que sí estaba convencido en ese periodo de que Estados Unidos tenía que hacerse cargo de estos territorios, de este espacio vital de América Latina, que tenía que tener, como dice una caricatura que dice palabras de Reuchin a Hitler, que México tenía que tener un amo competente, ¿no? Y Alemania quería ser ese amo competente, pero Estados Unidos también se lo disputaba. Entonces yo pienso que en esa época él sí estaba convencido de los ideales de justicia, de libertad y de igualdad que ejemplificaba Estados Unidos. Pero aunque después ya para los años 50 con la guerra de Corea, él se puso en contra de toda la ideología estadounidense, e incluso fue espiado, sus comunicaciones fueron intervenidas por la CIA, pero pienso que esta mentalidad la tuvo en esta época por todos los acontecimientos que ocurrían a su alrededor, aunque como sabemos las mentalidades mudan al calor de los acontecimientos y al calor de los hechos que suceden en la temporalidad. Gracias. Ahora, y una última pregunta. A mí me interesa o me gusta mucho, sobre todo en función en este momento de ti como alumna, ya egresada, ya el examen de titulación, que hagan una reflexión de su proceso, porque finalmente a veces obviamos con el proceso de investigación, ¿no? De todos estos momentos que se tardan en haciendo la investigación, leyendo, reflexionando, haciendo miles de borradores, ¿no? Perfeccionando, tratando de perfeccionar la redacción, que te recuerdas que no, nos costó un poco de trabajo la redacción, pero que ya cuando uno ve el trabajo así terminado, independientemente de la satisfacción que da, lo que te pregunto, ya para cerrar mis cuestionamientos, es la Araceli que empieza la investigación desde que elige el tema, ¿es la misma Araceli que está sentada ahora aquí defendiendo su trabajo? No, no es la misma Araceli. Sí ha cambiado, se ha vuelto más receptiva, más flexible, con más seguridad en ella misma y sobre todo con ganas de aprender porque la vida es un proceso de continuo aprendizaje, nunca termina, y de corregir cuestiones que siempre vamos a tener que corregir algo, ¿no? Pero que siempre van a existir esas ganas por superarse y por transformar el entorno en el que uno vive. Bueno, muchas gracias, Araceli, te felicito. Gracias. Muchas gracias, maestra Laura Lemus. Y bueno, pues yo voy a cerrar. Me uno a la felicitación de todos los colegas que están aquí en la mesa. Me da muchísimo gusto que haya cerrado esta etapa y bueno, este cierre de inicio a una nueva etapa
y felicidades por haber elegido la opción de titulación de tesis, ¿no? Si bien es cierto que la universidad se ha flexibilizado en ese sentido y ha abierto nuevas posibilidades para poder obtener la licenciatura, el hecho de la elección de llevar a cabo un trabajo de tesis, pues es todo un reto, ¿no? Y para nosotros sigue siendo la reina de las opciones de titulación, pero pues hay veces que huyen de ella, pero es un ejercicio indispensable, muy importante para todos los que se van a lanzar a la tarea de historiador, porque pues independientemente de los trabajos que has hecho a lo largo de la licenciatura, pues aquí te enfrentas a una investigación que tienes que armar, tienes que aplicar metodologías y que es todo un reto. Y bueno, ahí en el acompañamiento de tu asesora es un proceso de aprendizaje verdaderamente enriquecedor, ¿no? Entonces, creo que esto pues hay que resaltarlo, porque si bien todavía siguen siendo la mayoría trabajos de titulación por tesis, poco a poco vamos a disminución, ¿no? Entonces, felicidades en este sentido. Yo traigo una serie de preguntas que son así como muy básicas, pero que quiero que me aclares. Ya hablaste de varias cosas sobre el papel de la caricatura. En primer lugar, ¿por qué te interesas por la caricatura? Ahí mismo, ¿por qué consideras a la caricatura como un documento que puede ser utilizado para la historia? ¿Es una fuente realmente para la historia? ¿Cómo tienes que tratar este documento? Y ya lo decía el doctor Rivera Mora, pues hoy por hoy el manejo de la imagen está pues tratándose desde un enfoque diferente, y de qué manera enriquece al historiador el estudio de la caricatura. Pues la imagen o la imagen caricaturizada encierra múltiples conceptos en unos solos rasgos, en trazos geométricos, tecnicismos coloridos y demás, que son agradables a la vista humana y que hacen pensar una serie de cosas, de formarse una mentalidad o una representación de lo que estás viendo en tu mente, y que eso engloba a su vez otras motivaciones, otro cambio de mentalidad. Y pienso que sí, que la imagen es un elemento importante como difusor de ideas, como voz del pasado, como dice Peter Wood, y como símbolo o propagador de ideas o arma en las polémicas, que también puede servir para encabezar una lucha, o no sé, encabezar un movimiento con una sola imagen, ¿no? Y que sí es muy útil para el historiador, y es una herramienta que no por sus amplios, por sus pocos trazos, es una forma de más fácil análisis. Al contrario, requiere mucho trabajo, mucho análisis, mucho estar interpretando, ese análisis hermenéutico con la iconología de la imagen y con los métodos de interpretación de la imagen que debe de ser para analizar estos tecnicismos, estos valores, este cambio de mentalidad con unos solos trazos, que es un elemento más factible de retransmisión que incluso la propia lectura. Además de lo que tú me estás planteando aquí en la página 29, tú hablas de analfabetismo visual, un entorno dominado por imágenes a las que solo se les mira y en el mejor de los casos se les contempla, pero no se sabe leerlas. ¿En qué Bueno, las imágenes tienen varios niveles de lectura, no solo son lo que dicen los personajes y los rasgos, sino que una parte primaria son los rasgos geométricos, los colores, los tecnicismos, después sigue los personajes,
y el contexto, para finalizar con el contexto del autor y con el contexto del lector, para englobarlo integralmente en un análisis global. Y bueno, ese analfabetismo es porque solo vemos las imágenes como simples monitos y no nos detenemos a interpretar qué encierran, o tal vez como el periódico La Jornada, ¿no?, con sus moneros Hernández, que ponen al albañil y a los grandes potentados. Y entonces esas imágenes con esos personajes encierran una enorme cantidad de conceptos y cambian mentalidades, reflexionan al lector, hacen reflexionar al lector. En base a lo que tú me estás diciendo, entonces, la lectura no es igual para todos. No. La lectura, bueno, bueno, y tampoco es igual en todos los tipos de lectura. Por ejemplo, si tú quieres solo hojear una historieta, no vas a hacer la misma lectura que si la ves detenidamente, la observas, la interpretas, tratas de identificar a los personajes, en qué contexto se vive, estás informado de lo que pasó a tu alrededor y todo eso. O sea, la lectura es diferente por carga cultural, por carga social, por contexto. Sí, porque aquí me estás... O sea, yo creo que juega todo eso un papel muy importante, porque en el momento que yo veo la caricatura, pues sí me estoy dando cuenta de que tiene una propaganda antinazi, pero si ya hago un análisis con todo lo que tú me estás señalando, pues puedo observar que va más allá nada más de la imagen inmediata. ¿Sí? ¿No? Y no es la misma lectura, por ejemplo, la que hacemos nosotros, que la que hace, por el tipo de formación que se tiene. Y bueno, segura que el maestro haría una lectura mucho más, porque él se dedica a la caricatura, ¿no? Pero se llama a la lectura, no sé, de un albañil. ¿Sí? Pero la finalidad del objetivo se alcanza. El monero tendría, o el caricaturista alcanzaría el objetivo en cualquier de estos grupos sociales. Lo alcanzaría, pero las consecuencias serían de diferente tipo. Por ejemplo, un albañil que lee La Jornada o que ve estas imágenes, bueno, diría muchas groserías y diría, sí, así nos tienen, o estos son los que nos están aplastando, o no sé. En cambio, un análisis más detallado declararía todas esas razones que hacen que el país esté en crisis y todo el contexto en el que está imbuida la imagen. En donde está imbuida la imagen. En este sentido, en la lectura, en la página 48, o en una nueva cita, dice la caricatura constituye una unidad conformada de dos partes igualmente importantes, la imagen y el texto. Toda caricatura tiene que tener texto. La caricatura política, bueno, ya para los años 70 ya empieza a tener texto, pero antes era más solo la pura imagen, solo los puros personajes. Esta caricatura denuncia, señala y pretende generar opinión pública. Sí, un cambio de mentalidad, polemizar en un hecho, en un acontecimiento, no dejar a nadie con la misma opinión de cuando vio la imagen, sino hacer mella en su opinión, hacer que esa opinión tambalee y que se genere otro tipo de opinión distinto o enriquecido con lo que ya tenía. En eso está vinculado lo que tú señalas en la creación de estados de ánimo. O sea, que veo una caricatura y ya lo que decía, me provoca rechazo, reflexión, enojo, no sé, se generan estos estados de ánimo. Luego tú me hablas sobre códigos de comunicación en la caricatura. ¿Qué son estos códigos? Estos códigos de comunicación pues son los
personajes que engloban tal hecho y los conceptos que entraña, por ejemplo, Hitler entraña a la Alemania nazi o el totalitarismo, y cómo una sola imagen puede englobar otros conceptos, como por ejemplo 10 Years or Yo o 10 años de alegría traducido al español. Esos 10 años de alegría que fueron para Alemania, o sea, está ironizando, o sea, está tratando de ironizar con lo que se trató de llamar una alegría que a lo mejor fue en esa época para los alemanes que no fueran judíos, pero que en esa época ya estaba en pleno desarrollo toda la exterminación de esta raza. Yo quiero que más que me definas mis señales, bueno, caricatura y cómic. ¿Hay diferencia de tu mismo? ¿Qué pasa? La caricatura fue el primer nivel de imagen gráfica que se eligió en el medio propagandístico, y después le siguió el cómic ya para los años 40, 50. Y entonces el cómic es una secuencia de imágenes con diálogos y engloba una historia más desarrollada, con un inicio y un clímax. Y entonces ya no trata tanto de ser tan perfeccionista en una sola imagen, sino que trata de hacer un recorrido, y por medio de ese recorrido expone ideas, motivaciones y conceptos. En este contexto de la Segunda Guerra Mundial, nacieron los primeros cómics, pero estas imágenes aparecieron en 1941 a 43, pero ya para los finales de la Segunda Guerra Mundial, 44-45, es cuando aparecen los cómics como Joe Parker o etcétera, otros. Y entonces tienen una incidencia para elevar la moral de las tropas que están combatiendo, ya sea en el Pacífico o en el frente europeo. Que también tienen toda una carga simbólica, sí, ¿no? Esto no sé, estoy recordando, por ejemplo, Popeye, ¿no? Sí. Y recordaba un libro, se puso muy de moda hace muchísimos años, ¿no? Como le ¿no? Toda la carga que hay en cuanto a todas estas imágenes. Y después, toda la página 42, y bueno, ya hablaste sobre esto, habla sobre cómo la caricatura encierra simbología de mensajes, que es lo que acabas de mencionar. Araceli, ¿qué consideras que aporta tu trabajo? Bueno, mi trabajo aporta que la imagen no solo es un mero gráfico colorido, sino que también influye en la sociedad de una manera, de una manera anímica, con motivaciones, conceptos de conducta, cambio de mentalidades. Y bueno, aporta en sí que no es un tema muy estudiado, que no se han detenido a analizar en la carga de los elementos propagandísticos, sino más bien en los medios, como son la radio, los discursos, la propaganda escrita, y que no se han detenido en ver a la imagen como un elemento propagador de ideas y inherente a la lucha propagandística de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Y ahora les invitamos a abandonar el recinto un momentito para